Universidad Latinoamericana y del Caribe, doctorado en Ciencias de la Educación, Cátedra Educación para Integración Latinoamericana, facilitador, profesor Dr. Gerardo Merchán. A continuación, una breve exposición sobre categorías de análisis, desarrollo e integración de América Latina desde un plano dialógico. Participantes: Yané Gutiérrez, Hungría Díaz, Guillermo Laine y Osman Quintero. Caracas, marzo 2020. En este trabajo vamos a presentar una pequeña revisión de algunos conceptos y categorías sobre decolonialidad producidos principalmente en América Latina y los cuales se constituyen como los principales cimientos de esta perspectiva. Entre otros propósitos, tenemos que esta presentación nos permite actualizar el estado de las contribuciones que se vienen generando acá en América Latina en torno a estas propuestas dentro del pensamiento crítico latinoamericano y socializarlo con los compañeros del doctorado. El primer concepto que trabajaremos es el de centro-periferia y nos fundamentamos en la teoría de Immanuel Wallenstein como una de las más importantes que ha intentado explicar el porqué de la dinámica económica sociales que tenemos presentes en el mundo contemporáneo. Esta teoría de Wallenstein ha sido denominada sistema mundo y se vincula estrechamente a la teoría de la centro-periferia. Según el autor, las relaciones económicas mundiales forman un sistema global en el seno del cual las naciones más desarrolladas explotan tanto la mano de obra como los recursos naturales de aquellas naciones en vías de desarrollo. Este sistema mundial o sistema mundo dificulta el desarrollo de los países pobres y garantiza que los ricos sigan siendo los principales beneficiarios de las cadenas globales de materias primas y de los productos y la riqueza creados por el capitalismo industrial. Podemos ver una tabla donde se sintetiza lo que es el sistema mundo, desde el capitalismo el cual ignora las fronteras en su búsqueda de beneficios, a medida que crece en riqueza e influencia el desarrollo. El sistema mundo desarrolló un sistema mundo integrado basado en la lógica del mercado y del beneficio. Este sistema explota los recursos naturales y el trabajo de los países más pobres y dificulta así su desarrollo, y los países se benefician de manera desigual del sistema económico mundial moderno. El sistema mundo, de acuerdo a esta teoría planteada por Wallenstein, se divide el mundo de manera similar a como lo hace Carlos Marx con las clases sociales. En este caso se habla de países centrales, países semiperiféricos y países periféricos. Las naciones centrales son aquellas sociedades desarrolladas que elaboran productos complejos gracias a métodos de producción de alta tecnología y dependen de las naciones periféricas para obtener esas materias primas, los productos agrícolas y la mano de obra barata. En medio de ellas se encuentran las naciones semiperiféricas, las cuales cuentan con características sociales y económicas tanto de las naciones centrales como de las periféricas. Esta naturaleza desigual del intercambio económico entre el centro y la periferia significa que las naciones centrales venden sus productos a precios más elevados que las de la periferia. Las naciones semiperiféricas se benefician de las mismas ventajas en sus relaciones comerciales desiguales con la periferia, pero suelen estar en desventaja en su intercambio centro. Un ejemplo de esto es la venta de petróleo crudo o de acero por nuestro país a Europa o a los Estados Unidos. Allí es transformado, le agregan procesos de alta tecnología y después lo venden nuevamente a nuestro país a precios muy elevados en productos terminados. Según Wallenstein, existen tres mecanismos fundamentales que permiten al sistema mundo gozar de una relativa estabilidad política. El primero es la concentración de la fuerza militar en las áreas céntricas.
Los pactos como el de la OTAN es uno de los principales ejemplos de lo que estamos acá señalando. En segundo lugar, la difusión entre la población de los estados del centro de la convicción de que su propio bienestar depende de la supervivencia de este sistema como tal. Y por último, la división de los explotados en un gran estrato inferior y un estrato intermedio más pequeño, es decir, la semiperiferia, cuya función principal es dividir a los explotados para que no hagan frente común contra los privilegios del centro del sistema del mundo. Para ello se le da un papel en la división del trabajo que hace que las economías de estos estados estén basadas en sistemas de producción que mezclan componentes de las otras dos zonas económicas y que les permitan desempeñar al mismo tiempo un papel de explotado con relación al centro y explotador con relación a la periferia. Para analizar la siguiente categoría de la teoría de la dependencia, nos vamos a fundamentar en dos autores del movimiento Modernidad y Colonialidad, como es Santiago Castro Gómez y Ramón Goros Foer. Según ellos, la autonomía política y económica de las sociedades latinoamericanas frente a los grandes centros de poder de América del Norte y Europa Occidental parece representar un objetivo histórico de la región desde la desaparición de los imperios español y portugués a principios del siglo XIX. Sin embargo, este objetivo no se ha logrado, debido con toda probabilidad a un conjunto de factores entre los cuales los autores destacan. Por un lado, la herencia socioeconómica de la colonia. Por otro, la resistencia de las clases dirigentes de la América Latina postcolonial al cambio social y la modernización política. Tercero, el funcionamiento de la economía mundial basado en la división internacional del trabajo entre los centros industriales y las periferias productoras de materia prima. Y por último, el crecimiento continuo del poder político, económico y tecnológico de los Estados Unidos, tanto en el ámbito mundial como en el hemisférico. De estas esperanzas surgen doctrinas y políticas económicas conocidas con el nombre de desarrollismo, que postulaban que el fomento de la industrialización dentro del marco sociopolítico existente incrementaría la autonomía del área frente al resto del mundo. Para Grosfoger y Castro Gómez, en América Latina, muchos dependentistas, o los denominados así, teóricos de los años 70, vinculados a la escuela de la dependencia en la economía política latinoamericana, privilegiaban las relaciones económicas y políticas en los procesos sociales a costa de las determinaciones culturales e ideológicas. De acuerdo con ello, la cultura era considerada por la escuela dependentista como instrumental para los procesos de acumulación capitalista. Y en muchos aspectos, los dependentistas reproducían el reduccionismo económico de los enfoques marxistas ortodoxos. Para analizar el giro descolonizador, nos vamos a fundamentar en lo expresado por Enrique Dussel. De acuerdo con este autor, el giro descolonizador es un giro epistemológico y encuentra sus antecedentes en el boom literario, por su característica como descolonizador, en la teoría de la dependencia que permite entender económicamente la estructura de la globalización ya en los años 60 del siglo pasado, y también lo que en el plano religioso político se llamó la teología de la liberación, que movió el imaginario popular a otro nivel. Y en este contexto surgió un grupo liderado por Dussel, que luego se generalizó desde la Argentina hacia América completa y que fue denominado como filosofía de la liberación. De acuerdo con este movimiento, para diferenciarlo del literario, del socioeconómico, de la teoría de la dependencia y después de otros aportes epistemológicos que con el tiempo se van a ir dando, y las revoluciones latinoamericanas haciéndose más complejas y más profundas cada día, transforman la teoría marxista tradicional en algo nuevo. Uno de los mayores exponentes es el peruano Aníbal Quijano, sociólogo y economista, que de un marxismo más tradicional, pero ya de la teoría de la dependencia, pasa
a proponer la colonialidad del poder como categoría. O sea que el poder se organiza desde una estructura colonial y entra el tema de la raza, cuál es el primero en agregarlo. Él dice, el modo de categorizar América Latina no fue a través de la clase social, sino de la raza. Entonces, eso es un vuelco del marxismo a otro nivel. Este giro de colonial no tan solo es una perspectiva crítica al orden global neoliberal, patriarcal y colonial. Este abre las posibilidades de trazar un proyecto transmoderno a través del desprendimiento epistémico y el pensamiento fronterizo de los sujetos coloniales. Es decir, que el giro es volvernos, devolvernos, repensar, reflexionar en torno a este orden global neoliberal, patriarcal y colonial, desde nuestra propia óptica como latinoamericanos. Anterior a este proceso, Dussel señala que Europa no tenía ningún tipo de proyección. Es más, era como el patio de los grandes centros hegemónicos del mundo para aquel entonces. Él señala que antes del siglo XV, en ese periodo que va desde el siglo IV hasta el XV, son otras las localidades, como en este caso China, Indostán y el Imperio Otomano, los que mantienen el centro hegemónico del mundo, tanto desde el punto de vista de los conocimientos como del aspecto geográfico, territorial, de su nivel poblacional y de las conquistas militares, así como el intercambio comercial y la producción cultural. El siguiente concepto es el epistemicidio, y en él nos vamos a fundamentar de un término que ha sido definido por el norteamericano Thomas Samuel Kuhn como el paradigma, como una completa constelación de creencias, valores cognitivos y técnicas compartidas por los miembros de una determinada comunidad científica. Cuando este sistema de conocimientos deviene como sistema hegemónico dominante, ejemplo, lo que ha ocurrido con el conocimiento científico y tecnológico, lo hace sobre el desplazamiento, sobre la anulación o incluso sobre la destrucción total de conocimientos y saberes alternativos, comunitarios, ancestrales o los propios de ciertas culturas de naturaleza genuina. Un ejemplo de lo que ocurrió en América con las culturas mayas, aztecas, incas, donde ese conocimiento científico tecnológico de la Europa que adquiere, que es potenciada a raíz del encuentro con este mundo, con lo que más tarde se va a llamar la América, se impone de manera fuerte a través de la violencia y desplaza esos conocimientos, destruye esos conocimientos originales. Tal como lo señala el portugués Boaventura de Sousa Santos, toda la gran creación científica de nuestro tiempo está basada en un epistemicidio, es decir, en la muerte de otros conocimientos que han de ser rescatados en la medida de lo posible para que podamos mirar el mundo con otros ojos, porque si no el horror se analiza, la injusticia se trivializa y nos acostumbramos como si fuera algo que es tan natural que no merecemos un mundo mejor. Por eso se habla de las epistemologías del sur. El concepto de colonialidad, vale la pena hacerse la pregunta, ¿vivimos ahora en un mundo descolonializado y postcolonial? Según los autores, esto no ocurre así. O sea, después de que se finaliza la colonización de las Américas, como es el caso cuando se independizan, cuando se crean los estados nacionales de la colonia española, de la portuguesa y más tarde de la francesa, de la británica, el mundo prácticamente no cambió en forma sustancial, sino que se mantiene de la misma manera, igualmente con términos ya que van a ser denominados neocoloniales. Parte del supuesto de que la división internacional de trabajo entre centros y periferias, así como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones formada durante el siglo de expansión colonial europea, no se transforma significativamente,
con el fin del colonialismo ni con la formación de los estados-nación en la periferia. La colonialidad tiene como premisa el reconocimiento de un orden colonial aún después de la erradicación de las administraciones coloniales. Quijano distingue la colonización como una relación de dominación. La colonialidad está intrínsecamente relacionada al orden de conocimiento impuesto por la modernidad. Y una de las características de la racionalidad modernidad es la creación de la dualidad epistémica y ontológica como la de sujeto-objeto. Vamos a hablar del colonialismo moderno y su proceso de transición para lo que más tarde se va a conocer como la colonialidad global. Partimos de que el proceso que ha transformado las formas de dominación desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-periferia a escala mundial. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN y otras agencias de inteligencia, el Pentágono, mantienen a la periferia en una posición subordinada. Y el fin de la Guerra Fría terminó con el colonialismo de la modernidad, pero dio inicio a este proceso de colonialidad global. Brofogel va más allá del sistema mundo capitalista que planteó en el año 74 Wellenstein. Y ellos hablan, Brofogel habla de un sistema mundo europeo, euro-norteamericano, capitalista, patriarcal, moderno y colonial. Cuestiona abiertamente el mito de la descolonización, así como la tesis de que la posmodernidad nos conduce a un mundo ya desvinculado de la colonialidad. Hay una implicación fundamental de la noción de colonialidad del poder, es que el mundo no ha sido completamente descolonializado. Esa primera descolonialización iniciada en el siglo XIX por las colonias españolas, y que más tarde la van a seguir las británicas, las inglesas, las portuguesas, fue incompleta, ya que se limitó a la independencia jurídico-política de las periferias, pero se seguían manteniendo los niveles de dependencia económica, cultural, social. En cambio, esta segunda descolonización, aludida con la categoría de colonialidad, tendrá que dirigirse a la jerarquía de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera descolonización dejó intacta. Para Aníbal Quijano, la colonialidad del poder es un concepto que da cuenta de uno de los elementos fundamentales del actual patrón de poder, la clasificación social básica y universal de la población del planeta en torno de la idea de raza. Esta idea y la clasificación social en ella fundada, o racista, fueron originadas hace algo más de 500 años junto con América, Europa y el capitalismo. Son las más profundas y perdurables expresión de la dominación colonial y fueron impuestas sobre toda la población del planeta en el curso de la expansión del colonialismo europeo. El actual patrón del poder mundial consiste en la articulación entre la colonialidad del poder, esto es la idea de raza como fundamento del patrón universal de clasificación social básica y de dominación social, el capitalismo como patrón universal de explotación social, el Estado como forma central universal de control de la autoridad colectiva y el moderno Estado-nación como su variante hegemónica, y finalmente el eurocentrismo como forma hegemónica de control de la subjetividad, intersubjetividad, en particular en el modo de producir conocimiento. A manera de conclusión, la revisión que hemos hecho es una aproximación teórico-conceptual que nos permite comprender el proceso de la construcción teórica de la decolonialidad como crítica viva a la colonialidad fomentadora de desigualdades sociales legítimas a través del poder, legitimadas a través del poder como lugar epistémico.
Representa una serie de respuestas a múltiples crisis actuales y los mecanismos que la agudizan y que han permitido un retornar a la historia y un reconocimiento de la semántica de los discursos que han sido hegemónicos como el paradigma europeo universal. Lo decolonial permite desde lo epistémico reconstruir los relatos a partir de las voces silenciadas e invisibles en un proceso de colonización que ha naturalizado una jerarquía social, política, cultural y epistémica desde mecanismos de opresión y de exclusión que posibilitaron las relaciones de dominación y explotación. Citado por Rojas Restrepo en el año 2019, también integrantes integrante del movimiento Modernidad y Colonialidad, él cita a Césaire y Fanon quienes señalan que el rasgo sustantivo de esta dominación ha sido la racialidad, en lo que Grofogel denomina ego-política del conocimiento. La colonización como resultado de la conquista española de los territorios de Adi Ayala, es decir, de la Gran Tierra, la Tierra Nuestra, el nombre original que tiene, de acuerdo a de nuestros pueblos originarios, la América, la que después se va a conocer como América, Adi Ayala, permitió la implementación del Estado moderno y el modelo económico del capitalismo bajo 4 mecanismos fundamentales: la burocratización, la monopolización de la fuerza, la creación de la legitimidad y la homogeneización de la población súbdita, de acuerdo con el autor Wayne. La conquista violenta y su influencia nefasta se ha perpetuado dentro de las estructuras de poder del colonizador, que ha creado los parámetros sociopolíticos y jurídicos de carácter universal que hoy se traducen en proyectos neocoloniales. Dichos modelos y proyectos heredados de la colonialidad del ser, poder, saber, parecen impedir una salida distinta al modelo, lo que constituye el establecimiento de un orden mundial y una excusa en procesos de intervención económica, política y militar. Con esto concluimos esta presentación y en nombre de mis compañeros Hungría, Janet, Guillermo y el mío propio, queremos dar las gracias y la comprensión a nuestro profesor y al equipo del doctorado en virtud de que, bueno, por la crisis de la pandemia que vivimos hoy en día, nos mantenemos en aislamiento social y obedientes cada quien en su casa, y pues las fallas del internet han sido muy, pero muy determinantes en poder entregar no solo a tiempo, sino también con calidad esta presentación que se nos ha pedido como requisito a nuestra materia de la educación para la integración latinoamericana. Muchas gracias.